Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Buenas Inge. tardes. Bien, como siempre, Buenas tardes, Inge. buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarles. Empezando esta nueva semana, vamos a retomar. Estamos viendo el tema del funcionamiento de una computadora. Vamos a recordar lo que habíamos hablado la última vez, ¿no? Habíamos dicho que encendemos la computadora y tenemos nuestra fuente, ¿no? Que nos va a permitir realizar la transformación, habíamos indicado, ¿no? De 220 a menores voltajes que se van a distribuir, ¿no? En toda la corriente. Bien, luego, bueno, esto habíamos hablado, esta transformación a 5 y 12 voltios, ¿no? Que se tendría. Entonces tenemos los diferentes cables, ¿no? Que hemos visto donde que se distribuye la electricidad, ¿no? Ya sabemos que nuestra computadora sí o sí tiene que funcionar con electricidad, ¿no? Es por ello que nos vemos obligados a trabajar en el sistema binario, ¿no? Es gracias a aquello que tenemos, que podemos dar instrucciones, ¿no? A través del sistema binario, ceros y unos. Luego, la última clase hemos hablado del BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida, ¿no? Habíamos visto que tiene tres partes principales, ¿no? El BIOS, habíamos dicho que es un sistema, este sistema, ¿no? Requiere de energía, que tenemos a partir de una pila, habíamos mencionado, ¿verdad? Inicialmente tenemos lo que corresponde el programa del POST, ¿verdad? Lo que se hace un análisis en términos de verificar que todo esté funcionando correctamente. Inicialmente se hace la verificación sin video, ¿no? De todos los componentes críticos, ¿no? Si escuchamos un bip, ¿no? Y no tendríamos imagen, ya sabemos que significaría que algunos de estos elementos podrían estar mal, ¿verdad? Luego, una vez que pasamos esta fase, si todo está ok, pasamos a la fase 2. Ahora sí, ya tendríamos video y estaríamos también verificando que esté funcionando correctamente los otros componentes, ¿no? Una vez que pasamos esta fase del post, ¿no? La verificación, si todo está ok, entonces ahora vamos a tener el setup, ¿no? Que habíamos dicho que con carácter voluntario uno podría entrar al setup del BIOS, ¿no? Que es esta pantalla azul que tenemos ahí, ¿no? Que podríamos realizar los ajustes. Para ello habíamos mencionado que tendríamos ciertos controles, ¿verdad? Ciertos comandos que nos van a permitir ingresar, ¿no? Bien, ¿por qué habíamos dicho que es importante para nosotros? Porque nos permite especificar a partir de qué dispositivo, ¿no? Va a venir posteriormente el boteo, ¿no? Habíamos dicho que ahora lo recomendable es tenerlo en el pendrive, los instaladores, ¿no? De esta forma se acelera la instalación, ¿no? Eso es una de las razones claves, ¿no? Una vez que pasamos este proceso, entonces viene el boteo, ¿no es cierto? Que de acuerdo a lo que ya hemos especificado aquí, entonces busca, ¿no? El dispositivo para inicializar. Puede ser cargado del sistema operativo o algún otro sistema. ¿Está bien? Bien, lo que mencionábamos del post, ¿no? Boteo. Bien. Habíamos quedado ahí, ¿no? Hasta ahí está todo correcto. ¿Me dan un segundito? Bien. Ahora, les había estado también comentando que existe ya una versión, ¿no? Actualizada que ahora se llama el UEFI, ¿no? De hecho, las nuevas computadoras que estaríamos comprándonos ya van a venir, ¿no? Con este sucesor del BIOS que es llamado el UEFI. Para hacerlo sencillo, podemos decir que UEFI nada más es el sucesor del BIOS, ¿no? La BIOS lleva presente en los ordenadores desde los años 80, imagínense, los años 80, y recientemente se ha hecho la actualización correspondiente, ¿no?
Su reemplazo es la UEFI, que hace lo mismo, pero añadiendo nuevas características y diseño para ofrecerte un mayor control de tu ordenador, ¿no? Entonces, si observamos, aquí tenemos el UEFI. Esto es de una tarjeta madre del Asus, ¿no? Entonces, si observamos, es mucho más elegante, ¿no? Realmente buena, es mejor. Pero el objetivo es lo mismo que el BIOS, ¿no? También a partir de esto se puede inicializar en términos, ¿no? De qué dispositivo electrónico queremos inicializar, ¿no? En el booteo. Bien. Pero antes de entrar, tienes que tener en cuenta que en ambos casos estamos ante un firmware, ¿no? Una porción de código que está almacenada en una memoria o parte situada en la placa base de tu ordenador. Estos dos firmwares contienen las instrucciones que controlan las operaciones del circuito de tu equipo, ¿no? La interfase de UEFI es el firmware sucesor que habíamos dicho, ¿no? Que está escrito en el lenguaje C, ¿no? A mediados de la década pasada, las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que el BIOS estaba quedando obsoleto y 140 empresas se unieron a la fundación del UEFI, ¿no? Para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno, ¿no? Y eso es lo que ahora vamos a tener. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo, como bien decía, ¿no? También en el BIOS uno no funcionaba, ¿no? Lo que era el mouse, ahora aquí inclusive ya uno directamente puede mover el mouse y todo, ¿no? Tiene buenas mejoras, ¿está bien? Pero el objetivo es el mismo, ¿está bien? De esa forma, estamos con esta primera parte terminando lo que corresponde al BIOS, ¿está bien? Bien, ¿qué es lo que pasa luego? Que una vez que hemos verificado, como bien decíamos aquí, vamos a ver este esquema, una vez que ya se ha hecho la verificación de que todo está corriendo correctamente, esto con carácter voluntario, si deseamos podemos entrarlo, si deseamos no, ¿no? Pero eso sí, entramos al boteo, ¿no es cierto? Entonces, pasa en el boteo? En el boteo hemos dicho que, bueno, de acuerdo a lo que tendríamos especificado en el setup, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos a ver, permítame, aquí tal vez no está. Podemos inicializar de un pendrive, ¿no? Podemos inicializar del disco duro, de un DVD, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo que también un disco externo que también, ¿no? Entonces, nosotros aquí especificamos. Entonces, cuando se realiza el boteo, entonces, de acuerdo a lo que ya hemos especificado, y siempre por defecto está en el disco duro, ¿no? Busca aquí, ¿no? El programa, ¿no? En este caso Windows, ¿no? Windows tiene uno de sus archivos autoejecutables. Entonces, busca y se llega a inicializar, ¿no? El disco, o es decir, el sistema operativo. Pero, ¿dónde? Entonces, en el disco duro. Ahora vamos a ver lo que corresponde al disco duro, ¿no? Entonces, el disco duro, si alguna vez hemos tenido la oportunidad de abrirlo, pero bueno, creo que no muchos, yo tampoco, ¿no? Entonces, pero sin embargo, gracias a Dios tenemos estas fotografías, ¿no? Si observamos, aquí tenemos, ¿no? Un conjunto, ¿no? De discos, aquí en la parte inferior, ¿no? Y aquí tenemos una aguja, ¿no? Entonces, observamos que la información está como el DVD, ¿no es cierto? Está guardado ahí, ¿no? Bien, y la información se guarda en término magnético, ¿ya? En término magnético. Si vemos lo que representa las cargas magnéticas, hay dos, ¿verdad? Positivo y negativo. Ah, qué casualidad, ¿no? Qué interesante. Y justo ese hecho de que tengamos estas dos cargas magnéticas, positivo y negativo, va relacionado ¿con qué? Pues ya lo sabemos. Con el 1 y el 0, el sistema binario, ¿no es cierto? Entonces, positivo podríamos colocarle 1 y al negativo 0, ¿no? Entonces eso significa que si yo tendría, por decir una cierta, eh, quiero guardar la letra A, vamos a suponer que la letra A sea 0, 0, 1, me estoy inventando, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, que esto sea la codificación BIASCII, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que BIASCII le corresponda a eso, ¿no? Entonces, para guardarlo al disco duro,
entonces tendría que guardarse de esta forma. Negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, ¿no? De esa forma se estaría guardando aquí, ¿no? Entonces la letra A, ¿no? Y esto va de forma así circular, ¿no? Guardar de la información. Tal cual el DVD que hemos visto alguna vez, ¿no? Menos, menos, más, menos, menos, más, menos. De esa forma estaría guardado la letra A, ¿no? Por supuesto, si vamos a guardar una página, ¿no? De Word, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Lleno, ¿no? De todo esto, ¿no? De positivos, negativos, de acuerdo a los caracteres que tendríamos guardado ahí en la hoja, ¿no? De Word. ¿Está bien? Así se guarda. Ah, qué interesante. ¿Esto por qué es importante? Pues precisamente por lo siguiente. Miren. Entonces, sucede lo siguiente. Como lo guarda en términos magnéticos, es por eso que si se da cualquier corte de luz cualquiera, esta información que está guardada aquí no depende absolutamente para nada de la electricidad, ¿verdad? Entonces, está guardado ahí en términos de la carga magnética aquí. Es por ello que cuando haya cortes o cualquier cosa, toda esta información guardada en el disco duro, no lo vamos a perder. Va a estar guardada ahí. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo podríamos perder esta información? Pues ya seguramente lo estamos pensando, pues seguramente que en algún accidente, en términos de colocarlo, un imán justo encima ahí de tu disco duro, ahí hay un serio riesgo de que toda esta carga magnética, ¿no? Hay un revoltijo y por ende tu información lo llegarías a perder, ¿no? Sería algo desastroso, ¿no? Pero uno de los problemas, seguramente que también mientras ustedes lo van observando, si observamos, miren, todo su funcionamiento es en término mecánico, ¿no? Si lo ven, ¿no es cierto? Ahí todo es de acero, si observamos, ¿no? Excepto aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería uno de los riesgos fatales que podría pasar? ¿Ah? Seguramente ya estamos intuyendo, ¿verdad? El tema de una caída, ¿no? Si lo hacemos caer nuestro disco al piso, pucha, peor si fuese el piso eh, de hormigón, por ejemplo, o algo bastante duro, por supuesto que hay el grave riesgo, ¿no? De que se produzcan ciertas fisuras, unas cosas terribles físicas, y por ende sería grave. Por eso es que cuando manejemos nuestros discos, ¿no es cierto? Especialmente aquellos discos externos que están, ¿no? De esta forma, su funcionamiento vía estos discos, ¿no? Mucho, mucho cuidado en su transporte. Una caída y corremos el riesgo de perder toda esta información, ¿no? Por este tema de lo que estamos mencionando, ¿no? Que su funcionamiento va en términos de carga magnética, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, tenemos una aguja, ¿no? Que se encarga, ¿no es cierto?, de guardar esa información, de colocar estas cargas, ¿no? Positivo, negativo, de acuerdo a nuestra información. Y también por esta aguja podemos ir leyendo, ¿no es cierto?, la información, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta claramente que la velocidad de transmisión de la información, ¿no? Porque de lo que viene del disco duro, ya lo vamos a ver, se traslada, y ya adelantó, a la memoria RAM, ¿ya? Toda esta información que está guardada de forma súper segura en los diferentes discos, ¿no? Que tendríamos en el disco duro, entonces se transfiere a la memoria RAM, ¿ya? A la memoria RAM. En términos, ¿no? De bits, ya lo sabemos, de bits, o sea, nuestra carga magnética, que lo estamos viendo, entonces se transforma en términos de carga digital, ¿no? Ceros y unos, en términos eléctricos, ¿verdad? Entonces se transfiere a la memoria RAM. Y nos damos cuenta que ese grado de transferencia, ¿no es cierto? La velocidad que se da de transferencia de los bits, depende de qué. Pues depende de la velocidad, ¿no? Vale decir, de las revoluciones por minuto, ¿no? Que se dé de nuestro disco, ¿verdad?
Entonces, depende de la cantidad, ¿no?, de revoluciones, de la velocidad de las revoluciones, ¿verdad? Entonces, es por eso, miren, que cuando ustedes han pasado, ¿no?, de la verificación del BIOS, ahora, y ciertamente en el setup de BIOS, se ha indicado que comienza en el disco duro, en el hard disk, ¿no es cierto? Entonces, el buteo va a buscar, ¿no?, dentro de todos estos discos, aquí hay varios discos, ¿no?, va a buscar dónde está el sistema operativo Windows, ¿verdad? Entonces, seguramente va a estar en alguno de estos discos. Entonces, se va a buscar, imagínense, y la información, ¿no? La información va a estar esparcida. Entonces, tiene que encontrar el archivo principal ejecutable de Windows. Entonces, una vez que lo encuentra, todo lo que se refiere al programa, al final Windows, ¿no?, este sistema operativo que todos manejamos, al final es un programa, ¿verdad? ¿Qué es un programa? Ya lo vamos a ver. Significa algo que se refiere de dar con instrucciones, ¿ya? Entonces, todo ese programa de Windows está guardado ahí en todo, de repente, en función del grado de la fragmentación. Cuán fragmentada está esa información. Luego les voy a explicar eso con detalle, ¿ya? Cuán esparcido esté la información de Windows. Si es que Windows está súper esparcido, realmente nuestra computadora va a tardar mucho en desplegar esa primera ventana de Windows que todos lo conocemos, ¿verdad? ¡Ring! Empieza, ¿verdad? Cuando muestra Windows, ¿no? Pero previo a mostrar esa primera pantalla, entonces todo, ¿no?, el programa, ¿no?, de Windows que está en el disco duro tiene que llevarlo a la memoria RAM, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sería el microprocesador, a ver, también esto es importante indicar, el microprocesador, ¿ya?, trabaja, ¿ya?, con la memoria RAM, ¿ya? Trabaja, ¿no?, trayendo información como también transfiriendo información a la memoria RAM, ¿ya?, entre esos dos. Si por alguna casualidad, ¿no es cierto?, de repente uno se ha cuestionado y ha dicho, pero ¿por qué no funciona de forma directa el microprocesador con el disco duro? Uy, si fuera así, realmente sería una eternidad la espera que tendríamos que realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que, el funcionamiento estaría en base al grado de velocidad que tenga el disco duro. Y de hecho, y les indico, de hecho, ya, este es el cuello de botella, ¿ya? Antes se tenía discos duros que eran de 3.600 revoluciones por minuto. Ahora ya hay del doble inclusive, 7.200 revoluciones por minuto. Imagínense, y eso es rápido, ¿no? En un minuto, 7.200 vueltas que daría este disco. A ver, si eso en un segundo, ¿cuántas vueltas estaría dando? A ver, hagan ese cálculo, por favor. En un segundo, ¿cuántas vueltas estaría dando este disco? ¿Alguien lo tiene? Muy bien, agradezco al estudiante de computación para ingeniería David Tapia, que nos dice de forma acertada 120, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Salomón Rodrigo Ibarra, muy bien, Melanie. Me agrada la participación. Yo tomo en cuenta esto como participación en clase. Muchas gracias. Robert Pinto, muy bien, Rodrigo Fernández. Bien, entonces estamos hablando, miren, 120, ¿no?, revoluciones por segundo. Eso es, en términos de nuestra comprensión física,
Realmente eso es veloz. Decimos 1 y ese disco, ¿cuántas vueltas ya ha dado? 120 vueltas. ¿Se imaginan? Aún así, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo, aparentemente parece veloz, ¿no es cierto? 1 y 120 vueltas. Pero en términos del funcionamiento computacional, ¿saben qué? Eso es lento, ¿ya? Eso es bastante lento, ¿ya? Entonces, por ello, por esa lentitud, ¿no? Es que no se trabaja de forma directa con el microprocesador, ¿ya? Se necesita más velocidad, ¿ya? Es por ello, ¿ya? Es por ello que esta información, ¿ya? Se traslada a la memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM trabaja hasta 10 veces mucho más rápida que la velocidad, ¿no? Del disco duro, o más tal vez, ¿no? A ese nivel. Entonces, por eso es que nos vemos obligados a transferir, ¿no? La información inicialmente de este primer programa que se ejecuta, que es Windows, todos sus bits tenemos que trasladarlo a la memoria RAM, ¿no? Eso es entonces ese primer paso del buteo, de trasladar esta información. Una vez que toda la información del sistema operativo Windows ha sido trasladado a la memoria RAM, ¿ya? Entonces ahí recién se despliega, ¿no es cierto? Se despliega esa primera pantalla conocida por todos con ese sonido característico de Windows, ¿no? Entonces, miren lo siguiente. Ya decimos, depende de la cantidad o depende de la velocidad. Y lastimosamente la velocidad aparentemente parece rápido, pero no lo es, ¿no? Entonces, así va esa transferencia. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, seguramente que a muchos de nosotros nos ha pasado lo siguiente. Mire, vas al mercado, ¿no? Y miren, esto tiene que ser bien claro. Te has comprado la última computadora, te han dicho, pucha, comprate con el microprocesador aparentemente, ¿no? Para los que no han hecho computación para ingeniería, van a pensar que el i7 tiene que ser el i7, el i7. Quiero el microprocesador i7, ¿verdad? Y se compran el i7. Oh, qué decepción. Llegan a la casa y esperan, caracho, quiero que Windows empiece. Seguro que en cuestión de milésimas de segundo se va a desplegar Windows. Qué decepción. Prendes tu computadora, dices un microprocesador i7 y esto va a ser rápido. Y otra vez segundos que tienes que esperar. Te tomas tu taza de café, todo aquello, y recién aparece Windows. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Pues sucede que para alguien que no tiene conocimientos técnicos, como ahora lo vamos a conocer, sucede que se ha comprado su computadorita con lo antiguo, pues, con un disco duro. Y por supuesto, su velocidad va a ser esta. Entonces, como tiene que desplegar esa cantidad de bits, ¿no es cierto? Entonces va a tardar como siempre. Nada ha cambiado con lo que se refiere un i3 o un i5, nada. Por eso es que va a tardar como va a tardar. ¿Comprenden? Entonces, es muy importante este concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución entonces? Alguien me pregunta, ingeniero, yo quiero disfrutar lo que es la velocidad, quiero sentir, porque me han tomado el pelo, me han dicho que con el i7 iba a disfrutar de lo que es la velocidad. Y qué decepción, no lo estoy disfrutando. Entonces, yo les voy a dar la respuesta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está claro, ¿verdad? El proceso del funcionamiento, ¿no? Bien, de lo que hemos hablado, algunos aspectos. A ver. Muy bien. Disco duro, o también llamado disco rígido,
¿ya? Del inglés, que viene hard disk drive, ¿no? Generalmente HD, ya, por lo que estamos usando. Los platos de un disco duro se fijan al eje central, que los hace rotar a la misma velocidad. Por encima y por debajo de cada plato se encuentra por lo menos un brazo. Miren, por encima y por debajo hay un brazo con un cabezal, ¿no? Que hace la lectura y la escritura. Aquí hemos visto, ¿verdad? Lectura y escritura, este cabezal. ¿Ya? Los PC almacenan datos en discos duros en forma de serie de bits, como ya sabemos. Todo es en bits, ¿verdad? Un bit se almacena como una carga magnética, o sea, puede ser positiva o negativa, ¿no? En el revestimiento de óxido del plato de un disco. La información se almacena aleatoriamente, miren, aleatoriamente. Esta se va grabando en los espacios desocupados del disco duro en forma consecutiva. Esto es muy importante. A ver, voy a explicar por la importancia. Miren, dice, se almacena aleatoriamente, esta se va grabando en los espacios desocupados del disco duro en forma consecutiva. ¿Qué significa eso? Tengo mi disco y tengo varios discos, ¿no es cierto? Como les digo, uno aquí por debajo, otro por aquí y así sucesivamente, varios, de acuerdo a la capacidad, ¿no? Que tenga nuestro disco duro. Si es de 4 terabytes, vamos a tener más discos, ¿verdad? Si tenemos de 2 terabytes, la mitad de discos, ¿verdad? O sea, tenemos la información todo en discos, ¿verdad? Entonces, cuando una vez que ha inicializado nuestro programa Windows, ¿no es cierto? Y de repente queremos hacerle un cambio a Windows, lo clásico. A alguien no le gusta la imagen, ¿no es cierto? Que en este momento se está visualizando en Windows, ¿no? El escritorio, ¿no? La imagen del escritorio. De repente se veía unos gatitos, ¿no? Y uno decía, ya me he cansado de los gatitos, quiero cambiarlo a perritos. ¿Qué haces? Entonces, hay unas opciones, ¿verdad? Entras y buscas y te dice dónde está localizado su imagen, ¿no es cierto? Y encuentras a tus perritos y ya, pues en tu pantalla tienes ahora esa imagen de los perritos, ¿no es cierto? Unos perritos ahí en tu pantalla, ¿no? Entonces, estás haciendo cambios en el sistema operativo Windows, ¿verdad? Y esos cambios que uno está realizando se tiene que guardar ¿en qué? En términos de bits, ¿verdad? En el disco se va a ir cambiando, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, lo que pasa aquí es que esta nueva información, ojalá todo se guardase de forma ordenada, de forma organizada, pero ¿saben qué? Y es lo que estamos leyendo. La información se guarda donde se pueda, ¿ya? Donde se pueda, donde haya espacio, de forma aleatoria. Si quiero, lo guardo aquí. En realidad nosotros no decidimos, si no lo guarda así, ¿no? Todo el funcionamiento, de donde se pueda, ¿ya? Si digamos encontrar espacio aquí, muy bien, busca, ¿no? Dónde está la última información y lo va a guardar. Ya vemos en términos de carga magnética, ¿no es cierto? Positivo, negativo, lo guarda, ¿ya? Y de repente ese rato has abierto Word, ¿ya? Y en Word has abierto un archivo, ¿ya? Y ese archivo lo guardas, lo pones guardar como y lo guardas en la carpeta D, ¿no es cierto? Adivinen qué, esa información de Word, la voy a poner en color azulcito para que se comprenda eso, ¿no? Word color azul, entonces lo guarda ahí. A continuación, ¿no es cierto? Lo guarda a continuación como cargas magnéticas, ¿no? Sí, como cargas magnéticas, ¿no? Todo el archivo que acabas de crear en Word. ¿Está bien? Bueno, pero de repente ya lo he guardado, dices, a ver, voy a hacer algún cambio en Windows, a ver, haces otro cambio, ya, no quiero los perritos, ya me da cuenta que no me gusta esta imagen, le voy a cambiar, ese ratito decides hacer otro cambio, y le pones una imagen de canguros, ya te has inspirado en Australia y unos canguritos, los reemplazas. Este nuevo cambio tiene que guardarse otra vez en el disco duro. Y ojalá lo guardase en reemplazo de esto, ¿no es cierto? Lo guarda donde pueda, ¿no es cierto? Y si encuentra aquí espacio, lo va a guardar a continuación, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Que en realidad que tu información está, y esta palabra clave, fragmentada, ¿ya?
está fragmentada, ¿ya? O sea, está guardada en fragmentos, da a entender esparcido, o sea, por todo lado, donde se pueda. Qué pena, ¿no? Así funciona nuestro disco duro, queridos estudiantes, es una pena, así, ¿no? Totalmente esparcido, ¿no es cierto? Y listo, te sales, lo apagas tu computadora, ¿no? Y al otro día, nuevamente, cuando inicializas tu computadora, otra vez comienza el BIOS y otra vez comienza el buteo, ¿no es cierto? Entonces busca en el disco duro tu sistema operativo. Y cuando quiere cargar todos los bits del sistema operativo, ¿qué hace? Miren, busca los bits de Windows, que una parte ya hemos dicho que está aquí, otro está aquí, otro estaría aquí y otro aquí, ¿no? O sea, estaría totalmente fragmentada tus bits de Windows, totalmente esparcida. ¿Te das cuenta? Entonces, es por ello que a medida que más tiempo lo uses, ¿verdad? Tu disco duro, más tiempo lo tengas contigo, tu computadora, lo tengas 2, 3, 4 años, ¿qué pasa con tus archivos, con tus bits? Está pues totalmente esparcida, totalmente fragmentada toda tu información. Es por eso que cuando la primera vez que lo compraste tu hermosa computadora, te demoraba, por decir, 40 segundos en cargar Windows. Pero ahora que ya lo tienes con 3 años, ya te demora 1 minuto y medio, ya te demora 90 segundos, ¿verdad? Es por eso, y alguna vez me ha pasado, ¿no? Prendes tu computadora y ya sabes que va a tardar. Vas a la cocina, te tomas tu cafecito, barres tu cuarto, de repente te cepillas el diente, te lavas la cara, vas, quieres ya, y todavía Windows no ha cargado. Otra vez vas a hacer otra cosa, te peinas, te duchas, llegas y recién está cargado tu sistema operativo. ¿Les ha pasado, queridos estudiantes? Sí, ¿verdad? Así demora. ¿Y por qué? ¿Por qué todo eso? Pues ahora sí ya nos damos la explicación, ¿verdad? Ahora sí ya entendemos. ¿Por qué? Porque tu información se ha fragmentado, ¿verdad? Se ha esparcido por donde pueda, ¿no es cierto? Les doy luego la solución. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, por favor, queridos estudiantes? ¿Todo ok? Sí, Inge. De maravilla. Entonces, eso es algo natural que nos va a pasar y que ya le está pasando a sus computadoras, ¿ya? Que la información está fragmentada, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta frase, ¿ya? Cuando el ordenador lee el disco, lo primero que se hace es leer el imantado del disco y traducirlo a impulsos eléctricos, ¿verdad? Recordemos que nuestro disco, ¿no es cierto?, lo guarda, ¿no? Lo guarda, hemos dicho, en términos magnéticos. Y cuando tiene que llevarlo a la memoria RAM, entonces tiene que convertirlo en términos eléctricos, ¿verdad? En términos eléctricos, ¿ya? O sea, aquí cargas, ¿no es cierto?, con o sin electrón que habíamos mencionado, ¿ya? Eso es lo que le llamamos los impulsos eléctricos, ¿no? Pero es que cada 8 de estos impulsos son para el ordenador un valor de 8 dígitos, ¿no? Un byte, ¿cuántos bits tiene? Ya lo saben siempre, ¿no? Esto de memoria. A ver, pero para escucharlo al unísono, un byte, ¿cuántos bits tiene? 8 bits, ¿verdad? 8 bits, Inge. Excelente. Nunca nos olvidemos eso. ¿Ya? Y cada uno de estos valores se traduce transparentemente a una letra o bien a un número, como ya hemos visto, ¿verdad? Eso. ¿Qué más? Estos discos son láminas rígidas cubiertas de un material capaz de aceptar cargas magnéticas, ¿verdad? Los discos son láminas rígidas, ¿no? El proceso de formato involucra varias actividades.
cuando hacemos el formato, ¿no? Revisar la superficie del disco para detectar algún defecto físico o inicializar las pistas y los sectores dependiendo de la capacidad del disco, ¿verdad? Entonces, cuando queremos formatear, ¿no? La palabra formatear, ¿no es cierto? Nuestro disco duro, entonces cuando hacemos ese paso, entonces lo que hace es revisar la superficie, o sea, verifica si hay algún problema físico o no. Es posible que algún disco, alguno de los discos ya esté mal, entonces ya lo inhabilita, ya no lo toma en cuenta y solo trabaja con los discos que estén bien, ¿verdad? Luego inicializa las pistas y los sectores dependiendo de la capacidad del disco, ¿no? Entonces, como trabaja con carga magnética, lo inicializa como para recibir, ¿no? Nuevos datos en términos magnéticos. Eso es cuando se hace el formateo, ¿ya? Luego, los discos están unidos a un eje y un motor, ¿ya? Que los hace guiar a una velocidad constante entre 3.600 y 7.200 revoluciones por minuto, ¿no? Por si acaso, bueno, a pesar que ahora uno se compra un disco duro, ¿no es cierto? Y todos llevan 7.200, pero si alguien quiere comprarse usado, este es importante revisar, ¿verdad? Porque sucede que si te compras un disco de 3.600, va a funcionar a la mitad de la velocidad, ¿no? O sea, te va a tardar más, ¿ya? Entonces es muy importante revisar aquello. Luego, los datos se escriben sobre los discos magnetizados, magnetizando áreas en su superficie de modo similar a cómo se graba y lee información en un cassette de audio o un video, ¿ya? No sé si hemos tenido la oportunidad de conocer los cassettes, ¿no? Los cassettes antiguos, ¿no es cierto? Y les contaba, ¿no? Que tenías dos agujeritos y aquí una cintita así, ¿no? Como los VHS antiguos, una cosita, una cinta. Y ahí se guardaba en términos de cargas magnéticas, ¿no? Así va su funcionamiento. Entonces tú querías, les contesto, ¿no? Querías la pista número 3 y tenías que enrollarlo, ¿no es cierto? Una cosa así. Algo así funciona a lo antiguo, lo que va a ser nuestro disco duro, una penita, ¿no? Luego, formatear un disco significa establecer las estructuras de la organización en que se van a distribuir los datos en el mismo, prepararlo para emitir información. ¿Y quién define este esquema o estructura? Es el sistema operativo, ¿no? Esa es la clave. Al formatear un disco, estamos en realidad escribiendo en su superficie un patrón de unos y ceros como señales magnéticas. Este patrón divide al disco en pistas, los anillos concéntricos y sectores, que a su vez se agrupan en clusters blocks, ¿ya? Es la organización interna que se tiene en cada disco. A principios de los 80, una capacidad de 10 megabits se consideraba más que suficiente. Uy, leo esto y me está trayendo unos recuerdos y me río nomás por lo siguiente. Sucede que cuando yo estaba estudiando en nuestra querida alma mater, que es nuestra Universidad Mayor San Simón, miren, las computadoras no había. Lo único que teníamos era justamente en jefatura, ¿no? La dirección de nuestra carrera. Y eran unas computadoras en blanco y negro. Ya, yo recuerdo en ese entonces, veía las computadoras, eso es la computadora, decía, ¿no? Y por primera vez viendo las computadoras, ¿no? Y hablaban de virus, yo me imagino lo peor, ¿no? De un virus, que pucha, realmente era un virus que le entraba, de todo. Recuerdo que una computadora recién lo había usado a la mitad de la carrera y con miedo de que algo se arruine y una cosa, ¿no? Y justamente eran las computadoras ahí del departamento de la carrera de civil, ¿no? Y bueno, una vez que había egresado, ahí había estrenado mi primera computadora, ¿no? Nunca me voy a olvidar de esta mi primera computadora, ¿no? La famosa Pentium 4, ¿no? Pentium 4. A ver, les cuento. ¿Qué características tenía mi computadorita Pentium 4? ¿No? Y justamente el tema del disco duro. Recuerdo que serían de unos 20 megabytes. 20 megabytes, imagínense, yo sé que ahorita se están riendo, ¿no? Megabytes, imagínense, 20 megabytes. Ahora ya tenemos un pendrive de 2 gigas, imagínense, ¿no? 20, ¿no? Ya 10, 20 veces, ya mucho más, con más memoria. Pero bueno, era feliz, ¿no? Así, realmente una pena. Y en eso entonces utilizamos los que eran los disquetes, ¿no? ¿Alguien sabe un disquete cuánto más o menos pesaba? Era interesante jugarse con los disquetes, ¿no? Lo abrías y ahí había como un disco así. Y justamente
el guardado de la información era en términos magnéticos también, positivo, negativo, ¿no? Ahí, ¿no? Los disquetes. ¿Alguien se acuerda? Los disquetes, a ver, si mal no recuerdo, un disquete tenía 512 kilobytes. Eso es lo que almacenaba. No usamos los pendrives, ¿no? Usamos los disquetes para transportar nuestros archivitos. Y eh, nuestros disquetes eran de 512 kilobytes, ¿no? O sea, medio mega, imagínense, medio. Pero éramos felices, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces también los programas también pesaban poco, ¿verdad? También los archivos, algo así, 512 kilobytes. Triste, ¿no? Actualmente los discos duros son casi todos de 3.5 pulgadas o de 2.5 pulgadas de diámetro de plato. Los de 3.5 son más comunes en los ordenadores de sobremesa, mientras que los 2.0 se utilizan en los portátiles, ¿ya? Entonces, también eso es importante, ¿no? Seguramente hemos tenido la oportunidad de manejar estos discos. Entonces, cuando es para la PC, para los computadoras de mesa, 3.5 pulgadas, ¿no es cierto? 3.5 pulgadas y en cambio para las portátiles ya lo hemos visto seguramente alguna vez, son más pequeños, ¿no? 2,5 pulgadas, ¿ya? Entonces, hay esa diferencia. Al final, el funcionamiento es idem, lo único que los discos, en este caso más grande, y aquí los discos más pequeños, ¿no? Bien. Ahora, a ver, hablemos sobre este aspecto clave importante. El daño físico causado a un disco duro puede ser mecánico, ya hemos hablado de eso, o bien puede ser eléctrico, ¿verdad? Aquí uno de los errores bien comunes es el tema de lo que es las caídas, ¿no? Hay que cuidar, ¿no? Y hemos visto que todo es mecánico, una caída y listo. Ya puede ser riesgoso para perder información, ¿no? Especialmente con las portátiles, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. ¿Ves la portátil, cierto? Por la portabilidad, lo tenemos ahí, encima de las piernas o algo y una caída, pero sería claro. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, y también tenemos el tema eléctrico, ¿ya? Entonces puede ser cualquiera de esos percances que pueda suceder, ¿ya? Si es eléctrico, no hay problema, se puede resolver, es mucho más fácil, pues es apenas una desconfiguración, ya lo hemos visto de la parte de las cargas magnéticas, ¿verdad? Se puede resolver. Pero si es un tema mecánico, ahí sí que podríamos estar en problemas, ¿ya? Ahí sí que estaríamos en problemas, ¿no? Pero afortunadamente hay entidades que se encargan de recuperar información de un mecánico, ¿verdad? Miren, y por esto es muy importante la recomendación que les voy a dar, ¿ya? Hay programas, ¿ya? Programas que uno puede descargar de internet, entonces para ver lo que es la salud, ¿ya? La salud de lo que son los discos duros, ¿ya? Me ponen algo así. Entonces, ¿cómo funcionan estos programas? ¿Ya? Para ver, si tu disco duro ya lo tienes 5, 7, 8, 10 años, ya urgente, así, pero urgente, ¿ya? Descargate de internet, ¿ya? Estos programas que ven la salud de tu disco duro, ¿ya? Entonces, le hacen una revisión de todos los discos y te avisan, ¿sabe qué? Su disco duro todavía funciona, te dicen, ¿no es cierto? O de repente te dice, urgente, urgente, cambie su disco duro, ¿ya? Y hazle caso. Más si tienes un disco duro que lo has tenido tanto tiempo, 8, 10 años, seguramente que debes tener cosas valiosas, ¿verdad? Esa fotografía, esos programas, esos archivos, imagínate, todo eso podrías perderlo, ¿ya? Yo hace poquito tenía justamente un disco duro de 3 terabytes. Como utilizaba bastante ese disco duro, entonces un cierto día le echó la revisión de salud. Y como que, ¿no? Me dijo, no, el programita urgente, cámbialo. Le eché caso inmediatamente, tenía que ir a la ciudad y comprarme otro disco duro. Ahora ya estoy con el otro nuevo disco duro, ¿no? De 4 terabytes. Lo he transferido toda la información y he ganado 1 terabyte más, ¿no? El otro lo estoy utilizando, el otro disco, el antiguo, lo estoy utilizando con todo el programa como si fuera un backup, ¿no es cierto? De todos mis programas ahí, los tres. Ahora estoy usando el nuevo, ¿verdad? Porque si no hubiese hecho caso a aquello,
Muchas realmente duele perder. Y si quieres recuperar tu información ya de forma especializada y te cobran un ojo de la cara, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, si es un tema mecánico especialmente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En términos simples, el daño físico se refiere a la destrucción o daño causado a un componente de hardware, ¿no? Hardware es el disco, es la parte física. Un disco duro es físicamente dañado debido al choque excesivo, haberlo dejado caer al suelo, roto, caído en el agua o fuego, o el agua, ¿no? Imagínense. La recuperación de datos no es siempre exitosa y hay casos en los que este proceso no tiene resultados con éxito, ¿no? Hay veces, no hay que suponer que lo que les mencioné, que hay entidades especializadas en recuperar, tal vez no puedan recuperártelo, ¿no? Eso sería lo peor. Entonces, para evitar ese percance hay que reemplazar nomás, ¿no? Y estar tranquilos, ¿ya? Los daños lógicos, donde ocurre un desbalance de las cargas, ya sabemos, ¿no? Magnéticas negativas positivas, en los sectores que determina que se pierde la capacidad de ordenadas y la posibilidad de almacenamiento. Si son daños lógicos, es mucho más fácil remediarse. Hay también programas, ¿ya? Que te los revisan, que también los descargas de internet y te lo ponen en orden, ¿ya? Esta clase de daños es reparable, mire, ¿ve? El 90% de los casos, ¿no? Cuando son problemas de lógica. Cuando se trata de daños menores, con formatear el disco duro, la partida en donde se detecte el error puede solucionar el problema, o en otros casos es necesario formatear a bajo nivel o formatear el disco en cero para eliminar las particiones y cualquier vestigio de información que quede en el disco duro. ¿Ya? Donde hay que tener terror, cuidado, entonces, por favor, es el tema de los golpes, ¿no? La parte mecánica. ¿Ya? Entonces, trátenlo con cariño, por favor, a su disco duro, más si tienen esa información clave. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora sí, les voy a dar soluciones. Entonces, ya hemos dicho que la fragmentación, ¿no es cierto? Que la fragmentación significa que nuestra información está esparcida por todos los discos, ¿no? De forma así desordenada, ¿no? Entonces, los síntomas son que sucede que antes cargaba rápidamente Windows y ahora toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, eso significa que tu información está esparcida totalmente. Entonces, si está fragmentada, entonces hay que desfragmentar. Ups. A ver, ¿qué significa eso? Lo siguiente. Si nuestra información está por todo lado, por todos los discos esparcidos, entonces lo que hace la desfragmentación es ciertos archivos, ciertos bits que están ahí, entonces lo lleva a un lugarcito, dice aquí va a estar Windows. Entonces esto que está esparcido lo traslada y lo lleva a ese lugarcito, ¿verdad? Aquí otro que esté de Windows, entonces lo transporta aquí, lo traslada, ¿no? Entonces toda la información que esté esparcida, todo lo va a llevar a un único lugar, ¿ya? Entonces lo que está haciendo lo está desfragmentando, ¿verdad? Lo está llevando todos a un solo lugar, ¿verdad? Entonces, eso todo lo que se refiere, por ejemplo, a Windows. Ahora, si también todo lo que es Word, por ejemplo, también hace lo mismo. Word esté por aquí, esté por allá, por todo este lado, ¿no es cierto? Entonces, todo lo lleva a un solo lugar único, ¿verdad? Entonces, miren la tarea titánica que tiene que hacer. Tiene que buscar dónde está ese archivo y tiene que agarrarlo esos bits y trasladarlo a otra información que esté en otro disco. Un trabajo titánico, ¿verdad? ¿No? De la desfragmentación. Pero una vez que se hace la desfragmentación, otra vez vamos a gozar de la velocidad como lo habíamos comprado la primera vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando en el buteo, ¿no es cierto? Para cargar, ya hemos dicho la memoria RAM, entonces como toda la información, ¿no? Va a estar aquí, ¿no? Entonces, de una lo va a trasladar toda la memoria RAM. Entonces ya estamos trabajando a mayor velocidad, ¿no es cierto? ¿Saben? La pregunta, ¿y dónde entra ese comando? Aquí está, así de sencillo y de fácil, ¿no es cierto? Esto tenemos del Windows 10,
¿no? Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Ahora ya no necesitas mostrarte dónde está. Hagas la lupita ahí en la parte inferior izquierda que está. Yo lo estaba escribiendo desfra y pues a la primera ya me ha salido eso, ¿no? Entonces ustedes ponen desfra y ya les va a aparecer esto, ¿ya? Clic y ya está. Ya está, ya lo tienen abierto otra ventana donde esté el desfragmentador, ¿ya? Nada, así de sencillo. Entonces, primero les va a aparecer una ventana, entonces hacen un análisis, el primer paso es análisis, entonces en el análisis lo que hace Windows, el sistema operativo, verifica cuán esparcido está la información y de acuerdo a ese grado de esparcimiento te recomienda, te dice, si lo has comprado hace medio año, hace 3 meses, te va a decir, ¿sabe qué? Su disco duro está ok, no necesita desfragmentar, ¿no es cierto? Pero si de repente, ¿no? Ya han pasado 3, 5 años, va a hacer el análisis, ¿no es cierto? Y te va a decir urgente, así, urgente, desfragmente su disco. Entonces les va a pasar una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué significa el grado de esparcimiento, ¿no? De tu información que está así, por todo lado. ¿Está bien? Entonces, una vez que el análisis te ha dicho, ok, necesitas desfragmentar, tú lo colocas, ok, quiero desfragmentar, y te lo va a desfragmentar, como decíamos, este trabajo, ¿no? Entonces, en función cuán desfragmentado está tu información, te va a demorar, es posible que te demore unas 10, 12 horas, ¿ya? Si no está tan fragmentado, te va a demorar 2, 3 horas. Consejo, ¿qué les sugiero que hagan? Esta noche, ya, o tal vez después de esta clase, den una revisadita, hagan el análisis, listo. Entonces, apretan el comando y vayan a dormirse, queridos estudiantes. Vayan a dormirse, listo. Al día siguiente se despiertan y listo, ya está terminado el trabajo, ¿no? Demora, lo máximo que puede demorar 12, 15 horas, ¿no? Una cosa así, depende cuán fragmentada está, ¿no? Una pregunta que me hacen, y bueno, y es de comprender, ¿no? Hay veces el sentimiento. ¿Puedo llegar a perder datos? Me han preguntado alguna vez, ¿no? Para nada, ¿ya? Para nada. Se corta la electricidad o algo justo cuando está desfragmentado, no vas a perder nada, nada de información. ¿Por qué? Porque tiene pues este programa que está corriendo de una forma segura, que según simultáneamente le está haciendo una copia paralela, si algo pasa, entonces sigue ahí tu información, ¿ya? No pierdes nada, nada de información, queridos estudiantes, ¿de acuerdo? Pero eso sí, vas a gozar luego de lo que es de tu máquina, que nuevamente va a estar veloz. ¿Está bien? Eso trata. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, queridos estudiantes? ¿Está súper claro? Sí, ingeniero. Todo claro. Sí, todo claro. Excelente, Todo me claro. alegra escuchar eso. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Con esto terminamos. Y la otra solución que está pendiente de dar. Quieren gozar de la velocidad. Te has comprado la i7 y no has disfrutado de la velocidad. Esta es la solución, queridos estudiantes. Bueno, esto, un segundito. Vamos a reafirmar algunas cosas de las que he mencionado, ¿ya? La desfragmentación consiste entonces en reagrupar los fragmentos de los archivos que se encuentran dispersos en el disco duro a fin de optimizar el tiempo de acceso, ¿no? La lectura y escritura secuencias del sistema de archivos fuertemente fragmentados se ralentiza debido a que aumenta el tiempo necesario para que los cabezales del disco se muevan entre los fragmentos y esperen a que el disco gire hasta la posición de lectura, ¿no? Entonces, miren, si está fragmentado, aquí como estamos viendo, totalmente esparcido, ¿verdad? Rojo vamos a suponer que es Windows por todo lado, ¿no es cierto? El azul que es Word por este lado, el verde que es Excel por aquí, por todo lado, el amarillo que sea, no sé, cualquier otro programa, es totalmente esparcido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, así organizadito ya, ¿verdad? Hay Windows, Word, todo bien organizado. Eso es la desfragmentación, ¿ya?
El esquema muestra cómo se desfragmenta un disco. Cada color representa un archivo y en un principio están todos fragmentados y están espaciados. Eso es lo que hace desfragmentar. Realmente una maravilla aplicar este comando, queridos estudiantes. ¿Ya? Háganlo en casa. Ahora, les decía, ahora si quieren gozar de velocidad, ahora sí, esto es. ¿Ya? Son los llamados los discos de estado sólido. ¿Ya? Los discos de estado sólido. ¿Ya? Entonces, el funcionamiento, ya, es de la misma diferencia, ¿no? Como lo que sería la memoria de los pendrive, ¿no es cierto? Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos los pendrive y sabemos la velocidad que se tiene, ¿no? Trabaja bajo la misma hermenéutica los discos de estado sólido, ¿ya? Y les presento aquí. Es así más o menos, ¿ya? Bueno, un segundito. Para poder diferenciar, les voy a poner otra imagen más. Esto no es el disco sólido, es el M2, pero ahorita les voy a hablar de varios, un minutito. Ahorita mismo lo voy a pegar. Ahí está, el disco sólido. Entonces estaba buscando una imagen que se vea a la mano para saber el tamaño, ¿no es cierto? También. Entonces ahí tenemos el disco sólido como están viendo ustedes, ¿ya? Entonces, como ven, es nomás relativamente pequeño, ¿no es cierto? Liviano, ¿no? Y tenemos de diferentes tamaños. Esta es una de 240 gigabytes, ¿no? Pero el funcionamiento es como la memoria RAM, como bien, usa la misma tecnología, ¿no? Entonces, la velocidad realmente, así como indica aquí, es hasta 10 veces más veloz que el funcionamiento del disco duro. Imagínense. Entonces, ustedes se compran un microprocesador i7 y se compran su disco sólido, van a sentir la velocidad. Increíble. De verdad, cómo se percibe la velocidad cuando se utiliza esto. Realmente va de maravilla. ¿Ya? Entonces, si tenemos por ahí una computadora antigua, ya cansados de que esté trabajando muy lento, se compra un disco sólido y listo. Van a disfrutar de la velocidad. Inclusive con un Dual 2 Core, veloz lo van a sentir. ¿Ya? Un i3 no tienen, ahí ves por qué. Si alguien se quiere con no tiene muchos recursos, un i3, un i5, vas a sentir con un disco sólido la velocidad. ¿Ya? Ahora, si alguien tiene una portátil y estás cansado que esté lento tu portátil, fácil. Vas, te compras tu disco sólido y lo reemplazas el disco duro que tú tienes. Y ya. Bien, pero algunos consejos más, queridos estudiantes. A ver, ¿cuál es el consejo? Un segundito, voy a crear una diapositiva. Tienen ciertas desventajas, tal vez voy a hablar de eso. Algunas cositas, por favor, es muy importante que les diga lo siguiente. Disco sólido es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional. Miren, 10 veces más rápido. Está disponible en múltiples capacidades desde 120 ahora hasta 1 terabyte, inclusive ahora el 2
terabytes, ¿no? Ahí te vamos a comentar. Lectura hasta 0.5 gigabytes por segundo, corresponde a las iniciales inglés de unidad de estado sólido, ¿ya? El SSD, ¿ya? El drive de estado sólido, ¿no? ¿Qué más? Es un dispositivo de almacenamiento de datos que se usa en la memoria no volátil como la memoria flash, como la memoria que hemos hablado de los pendrives, ¿no? Las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, no por ello no hay que tratarlo mal, ¿no? Son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y latencia. Miren, este es también otro detalle, ¿ya? No hace tanto ruido como el disco duro. Hay veces el disco duro cuando lleva muy tiempo, inclusive hasta lo que gira los platillos ahí, uno lo escucha, hasta hay ruido. Pero de este, nada vamos a escuchar, como un pendrive, no se escucha nada, ¿ya? Debido a que no llevan disco en su interior, en la actualidad es más correcto usar la unidad de estado sólido, ¿ya? En las unidades de disco sólido, si una celda resulta dañada, los datos son destruidos y no hay ninguna posibilidad de recuperar. Ahí está el detalle, ¿ya? A ver, seguramente que muchos de nosotros ya debemos tener la experiencia del uso de pendrives, ¿no es cierto? Y seguramente yo recuerdo que pendrives he tenido que cambiar varias veces, se me han arruinado y muchas cosas, ¿verdad? Pero en un cierto momento, si he utilizado mi pendrive bastante, ha caído. ¿Sí? ¿Les pasó? Ese es el defecto, queridos estudiantes, ¿ya? El defecto es que podemos perder datos y cuando menos lo pienses, ¿ya? Igual que el pendrive. Ese es el grave riesgo que tendríamos con discos sólidos, ¿ya? Los discos sólidos, por otro lado, nunca se están moviendo, pues tienen su nombre de estado sólido, ¿no? No hay movimiento. Muy bien. El chip de memoria flash es en realidad un arreglo de celdas de memoria hechas de transistores de puerta flotante. Nuevamente obviaremos la charla técnica y llegaremos a lo que nos interesa. Pues cada uno de estos transistores es capaz de guardar una cantidad discreta de información, ¿no? Es gracias a los transistores, entonces, que podemos guardar información. Los fabricantes de discos sólidos suelen asegurar una vida útil del dispositivo, miren, de 3 años. Ajá. No es como los discos duros, que ya lo tienes 5 o 10 años y esa tu computadora sigue funcionando, todavía dándole, ¿no? Entonces, una vida útil de cuánto, miren, de 3 años. Miren, hace poquito, me he tenido que deshacer de un disco sólido que lo tenía justo, cabalmente como este tiempo, unos 3 años, ¿no? Ya tenía problemas, ¿no? Ya no estaba cargando bien el sistema operativo, algo pasó y de hecho la verificación de la vida útil de mi disco sólido es cierto, ¿no? Escribiendo 40 a 50 gigabytes de datos al día. Si se escribe menos, durará más tiempo de forma proporcionada, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al grado de uso, te va a durar. No usas mucho, te va a durar más, ¿ya? Ahora aquí está la recomendación clave importante. Si ya sabemos que es peligroso, ¿no es cierto? Que sabes que cualquier momento se te va a morir tu disco sólido y lo único que nos interesa es la velocidad, entonces, ¿cuál es lo más estratégico? Ingenio de ingeniería. ¿Qué sería? Esta recomendación, ¿no? Se recomienda acompañar el disco sólido y el disco duro para el almacenamiento masivo de datos. A ver, ¿a qué se refiere? Miren, ¿qué es lo que hago? Todo lo que se refiere a los programas, Windows, Word, AutoCAD, ArcGIS, todo lo que estés realizando los programas, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? Entonces, hay que guardarlo en el disco sólido, ¿no? Todo eso. Porque al final, lo único que queremos es la velocidad de cargueo, ya hemos dicho que esto va a la memoria RAM, ¿no es cierto? Es toda esta información, ¿verdad? De los programas. De hecho, aquí de cabeza tiene que estar Windows, que es el primer programa, ¿no es cierto?, que entra en funcionamiento. Entonces, de hecho, eso es lo primero que tengo que tener en el disco sólido. Y todos los programas habidos y por haber. Entonces, por ello, el C, el drive C, ¿no es cierto? Eso es lo que, donde llevo esta memoria, al C, que tiene, ahí trabaja con Windows y todo aquello, ¿verdad? Y ahora recordemos
¿Dónde atacan los virus? Todo atacan donde se encuentre el Windows, ¿no es cierto? O sea, si en algún momento va a caer esto. Pero lo más importante, lo más valioso, mi información, las fotografías, documentos, archivos y todo que realmente valen mucho, entonces lo que es el disco duro, el hard disk, entonces lo guardo en el disco duro, ¿ya? Toda esa información clave importante lo voy a guardar en el disco duro, ¿no es cierto? Entonces esto también trabaja con la memoria RAM, ¿no? Entonces, cualquier problema alguna vez que ya sé de antemano esto va a caer, no me va a doler, ¿verdad? En cambio esto va a estar guardado en mi información y no pasa. Entonces, por eso es que esto yo lo divido, lo particiono en D y a veces utilizo E, ¿no? D de documentos, E otro tipo de información, ¿no? De la organización que ustedes tengan. ¿Está bien? El D y E. Y así, ando tranquilo, feliz, ¿no? Porque los programas no va a ser de cargado constante como el Windows aquí, cada rato. Cuando lo requiera, entonces lo voy a cargar, ¿no? De aquí del disco duro, ¿no? Entonces, por eso es que me compro, ¿no? Para la computadora, ¿ya? Tanto el disco duro como un disco sólido, cualquiera de los dos. Siempre, ¿no? Entonces, el disco sólido no me compraré pues, uno de 2 teras, 1 tera, ¿no ve? Suficiente uno de 128 gigabytes. Suficiente, listo. Ni siquiera, hasta 60, 70 gigabytes utilizarás con todos tus programas y todo. Bueno, ya de repente por seguridad ya comprate 128 gigabytes. Pero bueno, les cuento, seguramente les ha pasado, ya no hay en el mercado de 128, como siempre la tecnología, ya desde 256 gigabytes para arriba ya hay, ¿no? 512 y todo eso. Si no hay mucha diferencia de precios, entonces mejor comprate uno de 512, hay veces me pasa, pero si su precio apenas es más o menos $5, entonces me compro pues, uno de 502, ¿no? Entonces, lo que hago, entonces en ese caso, ¿qué hago? Si me compro uno de 512. Como sé que para el sistema operativo, el Windows y todo eso, entonces al C le doy un promedio más o menos de 100, entonces me sobra algo de 400, ¿no? Gigabytes, entonces lo utilizo para los archivos o documentos que utilizo con más frecuencia, ¿verdad? Especialmente los instaladores y todo aquello, ¿no es cierto? Pero que ya sé que hay, por si acaso, ¿no? Una copia ahí, por si cae esto, ¿no? Entonces, ¿está bien? Entonces, eso pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si para tu portátil tiene una antigua, ¿verdad? Y quieres llamarla una nueva, comprate una nueva para mejorar la velocidad, entonces, ojo, esto lo puedes manejar como un disco externo para tener un respaldo, ¿no ves? Ya sabemos que hay ese riesgo de pérdida de archivos, ¿no? Que puedas tener, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Bien, pero también les cuento lo siguiente del disco de estado sólido, el M2. El M2. ¿Quieres más velocidad? Entonces ahí están los M2, que también son discos de estado sólido, pero lo interesante es que puedes ponerlo directamente en la placa madre. Así que ni necesitas cables, esas son las grandes del M2, ¿no? Si se fijan, este es el M2 que les estaba comentando, ¿no? Así de sencillo, chiquitito, ¿no? Pequeñito, parece ahí. La memoria RAM nomás, ese es su tamañito. Una maravilla, ¿no? Entonces, más veloz. Miren, hace poco me he comprado, creo que si no mal no recuerdo, de 512 gigabytes, ¿o cuánto era? Creo que era así. Algo de $42, si mal no recuerdo, una memoria M2, ¿ya? Pero sin embargo, de Samsung, y ahí los M2, y realmente esto es, si alguien tiene esos recursos, puede comprarse y está en el orden, si mal no recuerdo, de 120 a $140, poco más caro, ¿no? Y sin embargo, esto es mucho más veloz, ¿no? O sea, esta marca de Samsung tiene eso, justamente es mucho más veloz si alguien quiere más de esto, ¿ya?
Bueno, son caritos todavía, como toda nueva tecnología, ¿no es cierto? Para este precio de $42, te puedes comprar en disco duro. ¿Cuánto está de alguien se compró recién tal vez? A ver, uno de 4 terabytes, a ver, creo que está en el orden de $108. De 2 terabytes debe estar, creo que 68, una cosa dólares, algo así, ¿no? Imagínense casi. Aquí tienes apenas medio terabyte y 2 terabytes casi se parece el precio, ¿no ve? Entonces, siguen siendo caritos todavía, ¿no? Pero la velocidad es lo que le diferencia que de estudiante, ¿ya? Entonces, cómprense una M2, ¿ya? Pero algo que hay que tener cuidado, entonces, cuando estés comprándote la placa madre, ya vamos a hablar más a futuro, ¿no? Tienes que comprar aquella placa madre que te soporte el M2, ¿no? Porque si te compras una placa madre, nada te va a servir que te compres M2, ¿no? Entonces, que soporte el M2 y lo colocas. Y ahí vas a disfrutar de mayor velocidad, ¿ya? Una maravilla, ¿no? Eso, a ver qué más. A ver, vamos a confirmar algunas informaciones. Menos consumo y menos calor. Eso es lo bueno, ¿ya? Al ser tan pequeños y sin necesidad de elementos mecánicos, altas revoluciones por minuto. El consumo es mucho menor, ya que funciona muy poco voltaje. El entorno de hardware más limpio se conecta directamente en tu placa base, ¿no? Y tienes que olvidarte de cables, sin cables. Conexión directa. El puerto M2 logra un ancho de banda muy superior al que se obtiene mediante el puerto SATA 3 inclusive, ¿no? Concretamente tenemos un máximo de 32 gigabytes frente a los 6 gigabytes que nos ofrece SATA. Realmente una maravilla en términos de velocidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Muy bien. Entonces, en resumen, hoy lo que hemos visto ha sido justamente ver el segundo paso. El primer paso, el primer paso era prender, ¿no es cierto?, el botón de inserir nuestra computadora, donde a partir del fuente tenemos la distribución de electricidad. Segundo paso, entra en funcionamiento el BIOS, donde se hace un autochequeo si todo está ok, ¿no es cierto? Y luego en base a los ajustes, busca dónde bootear. Y luego viene el tercer paso. Si está especificado en el disco duro, entonces busca el archivo de inicialización de Windows, que generalmente eso, y a partir de eso viene el cargado de la información que está en el disco duro a la memoria RAM, ¿no es cierto? Ya hemos visto que los discos duros son lentos. Ahora ya tenemos otra alternativa que son los discos sólidos, cuestan más, pero vale la pena para disfrutar, ¿no? Y ahí tenemos los M2 que vamos a tener mayor velocidad, ¿no? Con esta marca de Samsung. Vale la pena, ¿no? Entonces, ahora sí, con este conocimiento técnico, ya nadie nos va a lavar el cerebro y decir que si te compras el i7 discos de velocidad, no es así. No todo va enfocado al microprocesador, ¿no es cierto? Observamos que es muy, muy, muy importante, ¿no? El tema del disco duro, ¿no es cierto? Muy bien. Queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Tengan todos una linda noche y nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas noches. Hasta luego, queridos estudiantes. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.